Un gran placer estar hoy con todos ustedes para presentar el libro Vigas Luna, el gran fabulador, sueños, obsesiones y algunas otras ibéricas perversiones, recién publicado en la editorial Laertes, en conversación con su autor, Gonzalo Pavés. De las figuras clave, yo creo que irrepetible, también original y única, del panorama del cine contemporáneo. Este cineasta catalán, para mí, desde luego, no es un cineasta cualquiera, porque su cinematografía realmente está marcada por un sello personal que es bastante identificable. Y hoy estoy con el doctor Esteban Riambau. Tampoco es solamente un cineasta, es decir, él esta actividad artística la sigue desarrollando con la pintura, con las artes plásticas, con el diseño, con exposiciones y por lo tanto tiene un espectro bastante más amplio que lo que sería un cineasta convencional. Bueno, pues hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia de Consol Tura, directora de casting de muchas de las películas de Vigas Luna. Piensa que Javier ya habías hecho una participación en Las Edades de Lulú, que es cuando lo conocimos. ¿Vale? Entonces, Vigas ya tenía claro que lo quería y lo teníamos que hacer una prueba también para ver si podía dar otro perfil de personaje. En el caso de Jordi Moya, pues se hizo un casting más abierto, pero es que él enseguida encajaba con el personaje. Y Penélope Cruz también la presentó Catrina Bayonas, que en aquel momento le hacía como de representante ya en sus inicios, y vimos que el trío este funcionaba de maravilla. Muchísimas gracias, Betty, por aceptar nuestra invitación. Queríamos empezar preguntándote si podrías compartir con nosotros algún recuerdo que tengas de tu padre en concreto en su faceta como director de cine. Bueno, a mí siempre me viene a la cabeza la preproducción de las películas. Él, desde que tenía la idea de que quería involucrarse en una película, a cómo contándola a los demás y tal, iba cogiendo forma y su capacidad de involucrar a un montón de gente para cada proyecto. Tenemos esta vez el honor de contar para nuestro podcast de hoy con el profesor emérito de la Universitat Autónoma de Barcelona, Román Gubern. Su primera idea era hacer una película basada en Vázquez Montalbán. Pues, mira, como no estoy muy seguro, pues es un novelista consolidado, reconocido, y bueno, empezaré por Vázquez Montalbán, bueno, como tú quieras. Y entonces se lanzó con Bilbao, caramba, Bilbao fue es una obra maestra. Bilbao es una obra maestra, punto, ¿no? Hoy tenemos el gran placer y honor de contar con la presencia de Carmen Chávez Gastaldo, una guionista de cine que además trabajó con Vigas Luna en sus últimas películas en vida. Pues había una chica que iba a su casa a trabajar que se llamaba la Juani, y entonces yo empecé a comentarle cosas. Pues mire, esta chica, pues qué curioso que le pasa, hace esto y me ha contado no sé qué y tal. Entonces me dijo, ¿por qué no vas escribiendo cosas porque me parece interesante, ¿no? Eso que me cuentas. Y bueno, pues así surgió Yo soy la Juani, cuando acabé de consultarle notas y cosas que había escrito sobre el personaje, me dijo, ostras, tío, es que veo una película aquí. Yo creo que hay una película. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Celia Orós. Hola, Celia. Hola, ¿qué tal? Celia, esposa de Vigas Luna y colaboradora en muchos de sus proyectos, aparece también en el documental póstumo Vigas por Vigas. Lo de pintar le relajaba mucho y le permitía tocar la materia, es decir, él siempre dijo que las películas, mejor dicho, que los cuadros enfrente de las películas tenían la ventaja, entre comillas, de que los podía tocar, ¿no? Podía tocar lo que ponía, la materia que ponía, o las hierbecitas que les incluía, o las tintas con las que pintaba, o las infusiones de té que también lo hacía, o un pintalabios, o cosas así. Eran cosas tangibles. Luego también en Volaverum también aparece la secuencia de los ortolans, de las cenas aquellas que comían estos pajaritos diminutos, que no encontrábamos por ningún sitio, y al final un amigo nos trajo no sé de dónde, hicimos todo el ritual. Hoy le damos la bienvenida al actor
Abel Folk, que interpreta al padre de Tete en La Teta y la Luna. Empecemos con los orígenes. ¿Cuándo y cómo surgió el contacto con Vigas para filmar esta película, La Teta y la Luna? Era una época en que yo había hecho bastante cine y había hecho bastantes cosas, bueno, con mucha visibilidad aquí en Cataluña y tal, y en el cine en España. Y un día me llamó Vigas para proponerme esto, me llevó muy amablemente, me invitó a una comida en un restaurante estupendo de Barcelona. En los últimos 40 años de historia de cine tiene dos personajes que son un poco fundamentales, ¿no? Uno es Almodóvar y el otro es Vigas Luna. Creo que son los dos creadores cinematográficos con un universo más personal. Una entrevista que nos hace especial ilusión. Hoy tenemos con nosotros a Cuca Canals, coautora de los guiones de la trilogía ibérica. Creo que la primera vez que yo oí hablar de Jamón Jamón fue un día que Vigas me dijo: quiero escribir una historia de una chica que llora cuando pela las cebollas para hacer la tortilla de patatas. Y entonces cuando me dijo esto yo me quedé pero alucinada, ¿no? Pensé, chapó, ¿no? Alguien que quiera hacer una película sobre eso. Entonces a partir de aquí me empezó a hablar de los monegros y de Aragón, y creo que a partir de aquí empezó allá a forjarse la trilogía ibérica. Entonces me empezó a hablar de que además le gustaría hacer un retrato de la España profunda, que es Jamón Jamón. También me habló que también le encantaría hacer una historia de un chorizo, que es la historia de Huevos de Oro. Y bueno, y luego también me habló de que le gustaría mucho retratar el país que le había visto nacer, que era Cataluña. Hoy entrevistamos a las comisarias de la exposición 30 años de Jamón Jamón, que abre la semana que viene en Valladolid en el contexto de la Seminci. Bienvenidas Betty Vigas y Vicky Calavia. Era un autor polifacético, no solo cineasta, sino que tocaba todo tipo de artes plásticas. Y finalmente la recondujimos para hablar sobre la película. Finalmente la película, como bien ha dicho Betty, daba tanto de sí, ¿no? Sobre los iconos, los prototipos, sobre esa España que retrata tan brillantemente Vigas, que casi era, abarcaba para una sala tan grande como la sala de las francesas de Valladolid o la de la ciudad de Zaragoza. Esta vez tenemos la gran ocasión de contar con Ramón Espelt, el primer autor en haber publicado un libro sobre Vigas Luna. Entonces le propuse la idea de que en vez de hacer un libro al uso sobre película, ¿no? Y ya está, porque en aquel momento solo había hecho 6 películas, ¿no? Y le propuse conocer yo, que me facilitara él los documentos y dar a conocer todo lo que había hecho antes de llegar al cine y cómo este mundo se interrelacionaba con las películas, ¿no? Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Teresa Font, una de las montadoras más prestigiosas de la historia reciente del cine español. Bueno, pues que Vigas tenía una visión muy peculiar, ¿no? Él era como un pintor, era muy visual, entonces para él eran importantes un tipo de imágenes, sobre todo, por ejemplo, primeros planos de detalles. En el caso de Jamón Jamón son súper evidentes, ¿no? Como caen las perlas, como caen las aceitunas, como la bellota que lleva el personaje de Javier Bardem colgando, es decir, hay cosas que realmente para Vigas eran muy importantes. En cambio, secuencias de diálogo con los actores, a veces daba la impresión que quería pasar por eso rápido, ¿no? O sea, que era una de las cosas que parecía que hacía muy difícil el montaje de la película. ¿Qué pasa? Pero esta era una forma de rodar de Vigas que se demuestra al final con el montaje que el material estaba ahí y que efectivamente no había rodado muy bien, ¿no? Hoy tenemos el placer de hablar con uno de los mezcladores más importantes de la historia del cine español y catalán, Ricard Casals. Cuando todo era 35, que eran grandes bobinas, que llegaba una furgoneta con las bobinas y pesaba todo mucho, solo podían ver todos los sonidos cuando estaban montados en todas las máquinas y se iban haciendo premezclas y lo iban viendo. Lo demás estaba en la cabeza del montador. Bueno, hay 2 detalles de angustia. El Dolby Stereo permite
permite que tengas 3 canales en pantalla, izquierda, centro y derecha, o sea, llenas toda la pantalla, y después un canal ambiental que normalmente es por detrás y por los lados, que es ambiental, que no debería tener mucho un sonido importante. Pero Vigas quería que hay una proyección y las chicas hablan, las 2 niñas hablan, y querían que se oyera por detrás. Eso está muy bien, pero el consultor de Dolby, que yo le pregunté, ¿esto es posible en Dolby Stereo? Digo, sí, 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 no hay problema. Pero el problema es que tú en el cine, si está bien decodificado la mezcla, sí lo oyes detrás, pero cuando esta película pasa por televisión, el canal que le llamamos surround, el canal surround, queda eliminado por un tema técnico de cómo está pensada la matriz de codificación de este sistema. Queda eliminado. Yo he visto alguna vez esta película en televisión y no se oye cuando hablan. Hoy tenemos la suerte y el honor de conversar con Anastasi Rinos, montador de películas clave. Durante el montaje de la famosa escena de Isabel Pisano, colgada de esas cuerdas y rasurada, ese ritual, era claro que cuando estábamos entrando en ese territorio, en el guión ya era claro, y luego en el montaje todo fue todavía más, que estamos entrando en un territorio en el que realmente no se había entrado prácticamente nunca o casi nunca. Evidentemente se ha producido muchísimo cine y ya se había producido mucho hasta el año 77, 78, y por lo tanto sí que es muy arriesgado decir que no existía ningún material de este tipo que no fuera pornográfico. No, existía y se habían hecho. Por el montaje existe un efecto que se llama el efecto Kuleshov, ya inventado hace muchos años, lo he descubierto hace muchos años, en los años 20, en el que sabemos que combinando la causa y el efecto en planos sucesivos, el público asume que de algún modo lo que está viendo, que es el plano del perro, está de algún modo connotando aquello que acaba de ver, que es lo que sea, un cuerpo desnudo, una agresión, y el público de alguna manera carga con ese peso al plano del perro, aunque el perro esté en un plano absolutamente neutro, es decir, está con una mirada neutra, una actitud neutra, pero en cambio el público le parece que en el contexto que está montado está reaccionando a aquello. Con lo cual ese efecto Kuleshov en este caso evidentemente nos ayudó mucho para generar esa sensación de que el perro estaba realmente actuando, y eso es lo que se usa normalmente cuando se monta con animales. O sea que no, dificultad, no, poquitas, no. Es un gran placer dar la bienvenida a nuestro podcast al director Javier Gutiérrez. Como te digo, pasan los años y no se me olvida. Y cuando pienso en Vigas, es verdad que hay mucha gente que a lo mejor lo tiene más presente en su vida por la última época, ¿verdad? De cine un poco más conocido, que tuvo más entrada en los Goya, más taquilla, pero para mí siempre Vigas, cuando escucho de él y tal, siempre me ha remitido a la película de Angustia. Santiago Garrido Rúa, nuestro invitado de hoy. Hola, Santiago. Me acuerdo siempre el primer día del taller, que también para mí era una experiencia nueva, de ir a Reus, que era una ciudad que no conocía. Cuando lo vi a Vigas, con su elegancia, él tenía una cámara digital, una Sony pequeñita de esa época, colgada en el cinturón, y automáticamente me dio la sensación de estar frente a un artista que se manejaba con lenguajes múltiples, no solamente con el cine. Empezó el primer día del taller con ciertos rituales, así como estos rituales vitales que tenía, como traer piedras que había recolectado en el mar esa mañana y ponerlas en el escritorio, y crear ya como un ambiente que no existía en ese momento, que yo no conocía, y ese fue el primer día de entrar al mundo de Vigas, ¿no? Hoy tenemos el placer de entrevistar a Chu Oroz, colaborador habitual de Vigas Luna y encargado de la creación creativa de películas clave de su filmografía. Habían cosas tan simpáticas como, por ejemplo, que de repente, después del famoso Hola, ¿no? El Hola al mundo, llegaba una invasión de multihombres grano de arroz, hombres mejillón, mujeres gamba, o sea, que iban a centrar y formar una gran paella, ¿no? Entonces, esto es el factor común, ¿no? Estábamos trabajando, en Jamón Jamón también aparece la gran paella, la paella. Claro, al final estamos siempre con el espíritu deportivo o no deportivo, pero el mensaje os lo podéis imaginar, ¿no? Que es brutal, el que aparecen 50.000 actores, ¿no? Que forman una paella en el centro del estadio.
Le damos la bienvenida a Carolina Sanabria, que es profesora catedrática en la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo llegaste a Vigas Luna? Fue la camarera del Titanic. Me encantó la historia, la recreación tan diferente de la otra película del Titanic. Me encantaba Olivier Martínez y Aitana me parecía que estaba perfecta. Como además venía de terminar estudios en filología, estaba iniciando labores académicas, y el argumento de la película se centraba en la construcción de historias y la ambigüedad de contar, quedé absolutamente fascinada. Mencionabas a Didi. Hay continuidad, en realidad, no solo con la Juani, sino también con el resto de su universo femenino, porque continúa desarrollando la idea de la mujer dueña de su vida, que entronca también con Lola, que tiene que ser un balance entre lo que desea y lo que otros desean de ella. Pero no solamente a nivel argumental está esta relación, sino a nivel visual. Por ejemplo, lo vemos al inicio con las bragas que cuelga Didi y que remite a Son de Mar, el pintalabios rojo que recuerda a varias, y particularmente a Lola, de nuevo Lola. Y no solo el personaje, a mí también me llamó mucho la atención la vuelta que supuso a Estados Unidos y que tuvo que haber implicado para Vigas también, haber regresado a España después de haber vivido una etapa tratando de tener éxito. Termina su carrera, sin saberlo por supuesto, como Didi, y a partir de su vuelta a España es lo que lo consagra.